Enterprise International, a través de los fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, desarrolla el proyecto Alimentos para el Progreso en el occidente de Guatemala. El día de hoy estamos apoyando la primera feria comercial acá en Quiché, con el objetivo de poder promover el comercio a nivel municipal con los grupos organizados apoyados por el MAGA, CADER y asociaciones. Estamos en una exposición a nivel departamental en donde estamos viendo a diferentes grupos de agricultores que están dando a conocer el producto que ellos están elaborando, que ellos están cosechando en las diferentes comunidades del departamento. Yo creo que es una buena oportunidad para que ellos se den a conocer y también un ejemplo para que nuevas comunidades, nuevos grupos organizados también se sumen a este tipo de proyectos y que ellos puedan producir en cualquier momento este tipo de productos. Hoy podemos ver fruta, podemos ver verdura, podemos ver un sinnúmero de productos que al final son parte de la canasta básica y que pues creo que tenemos la capacidad y las comunidades la misma capacidad, el espacio como para poder producir. Hoy compartiendo con personal del MAGA y con cooperantes internacionales que están haciendo realidad este tipo de eventos que, como les dije hace un momento, va a repercutir positivamente en las diferentes familias de nuestro municipio y del departamento de Quiché. Hoy nos acompañan 20 municipios, básicamente el municipio de Ixcán por la distancia pues no está con nosotros, sin embargo están todos los demás. También se encuentran 15 asociaciones que están de los diferentes municipios, del área de Xil, del área de Uspantán, Chichicastenango, que también están con nosotros, casas comerciales que están presentes promocionando su producto agrícola y pecuario. También tenemos el apoyo de COSAMI y Ban Rural dentro de esta actividad.